la salvación. Estamos estudiando el tema de la salvación. Dijimos también que había un orden establecido para la salvación. Partíamos con la elección, que la estudiamos la semana pasada. El número 2 era el llamado del Evangelio. Eso es lo que hoy día vamos a estudiar. El llamado del Evangelio. Primero, Dios nos escoge. Pero como decía la hermana Danita, Dios nos escogió, pero nosotros, ¿cómo aceptamos? ¿Cómo nosotros, o el Señor hizo magia para que nosotros tuviéramos conocimiento del Evangelio y pudiéramos llegar a sus pies, aunque somos escogidos desde antes de la fundación del mundo? Ahora vamos a explicar un poquito cómo sucede eso con el llamado del Evangelio. No quiero que lo busquen, pero yo lo tengo escrito ahí. Romanos 8:30 dice que a los que predestinó, o sea, a los que escogió, también los llamó. Y a los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Podríamos decir que Pablo, en Romanos 8:30, nos está confirmando lo que dijimos en la clase pasada con respecto al tema del orden de la salvación. ¿Ya? Dice que nos predestinó, después nos llamó, después nos justificó y después nos glorificó. La justificación y la glorificación es algo que vamos a estudiar más adelante. Hoy día vamos a estudiar el llamado. Primero nos escoge, segundo nos llama. Entonces aquí Pablo nos está indicando que hay un orden en la salvación. Yo les dije, cuando vamos estudiando esto, ustedes vean cómo vivieron ustedes esta experiencia. ¿Ya? Tenemos un orden de cómo va sucediendo la salvación en nuestras vidas. Dice que antes de que el mundo fuese, Dios nos predestinó para que fuéramos sus hijos, ya lo vimos, y fuéramos conformados a la imagen de Dios. Pablo apunta el hecho de que la realización de este propósito en cuanto a la vida, que Dios nos llama. Luego menciona la justificación y la glorificación, que como les dije, la vamos a estudiar más adelante. Hoy día vamos a ver el llamamiento. Pablo nos indica entonces que hay un orden en el propósito de la salvación de Dios y en ese orden está indicado ahí en Romanos 8:30. ¿Ya? Avancemos, hermano Víctor. Dice que cuando Dios nos llama, hermano, ¿cómo se produce este llamamiento? Según Romanos 8:30, dice que nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Específicamente, el acto de Dios es que nos escoge, dice, para que fuéramos sus hijos, Romanos 8:29, para que fuéramos hijos conforme a la imagen de Dios. O sea, nos elige, nos llama para que seamos conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Está tomando conciencia de lo que Dios quiere de nosotros, quiere que seamos conforme a la imagen de su Hijo Jesús, Romanos 8:29. Ahora, cuando Dios llama a las personas de esta manera tan poderosa, las llama de la tiniebla a la luz. Avanza, hermano Víctor. Según el orden que yo tengo aquí, les voy a pedir que busquen en sus Biblias. Yo sé que están con la Biblia ahí en su poder. La hermana Graciela, 1 de Pedro 2:9. El hermano Ardi, 1 de Corintios 1:9. La hermana Nanita, Hechos 2:39. El hermano Manuel, 1 de Tesalonicenses 2:12. El hermano Víctor, 1 de Pedro 5:10. Y el pastor, 2 de Pedro 1:3. Avance más, hermano Víctor. Pasamos todas esas explicaciones. La otra más. Ahí estamos. Cuando Dios nos llama de una manera tan poderosa, nos llama de la luz, de las tinieblas a la luz. ¿Qué dice 1 de Pedro 2:9? ¿A quién le tocó?
A mí. Ya. A mí. Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Cuando Dios nos llama, nosotros estábamos en tiniebla, entonces nos llama desde las tinieblas a su luz admirable. Ya nosotros habíamos analizado este texto antes, cuando dijimos que éramos escogidos como su linaje, como real sacerdocio, como nación santa, como pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, cuando Dios nos llama de las tinieblas a la luz admirable. Cuando Dios nos llama para tener comunión con su Hijo Jesucristo. Primera de Corintios 1:9. ¿A quién le tocaba? A mí. Ya. Primera de Corintios 1:9. En el nombre del Señor dice: fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Mire, fiel es Dios, nos llama a tener comunión con su Hijo Jesucristo. En Romanos nos decía que nosotros debíamos ser la imagen, ahora nos dice que tenemos que tener comunión con su Hijo Jesucristo. Dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados. ¿Se da cuenta? Fuisteis llamados, aquí estamos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Fuimos escogidos, ahora somos llamados. ¿Qué dice 8:2:39? Aquí va a responder un poco lo que me reclamaba la hermana Nanita. Hechos 2:39, ¿a quién le tocó? Amén, a mí. Porque Ya. para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Amén. Aquí dice algo bien importante, dice, porque para vosotros es la promesa de tener comunión con sus hijos. ¿Y para quién más? Para vuestros hijos. Para nuestros hijos. O sea, la hermana Nanita no está tan perdida, pero para que nuestros hijos puedan salir de las tinieblas a la luz admirable, tiene que haber un proceso. ¿Me entiende? Que yo sea hija de Dios, que yo haya sido elegida desde antes de la fundación del mundo, que yo sea llamada por el Señor y que este evangelio también es para mi hija, no significa que mi hija va a tener salvación eterna. Para que mi hija tenga salvación eterna, tiene que hacer lo que yo hice. Reconocer que yo era pecadora, reconocer que me fallé, reconocer que hay un Dios al que le fallé y pedirle perdón a ese Señor. ¿Me entiende? Aunque el evangelio que yo tengo también es para mi hija. No sé si se entiende la diferencia. Y su palabra dice que este evangelio también es para nuestros hijos y para todos los que están lejos, dice. ¿Ya? Pero el hecho de que nosotros seamos no le da salvación de vida eterna a nuestros hijos. Son ellos los que tienen que tomar esta decisión. Sí, van a tener bendición, van a ser bendecidos probablemente, van a tener buenas notas, van a ser buenos niños, van a tener muchas cosas. Dijimos que cuando Dios nos bendecía a nosotros también, ¿se acuerda cuando José estuvo en la casa de Potifar? Potifar era Egipto. Sin embargo, la casa de Potifar fue muy bendecida cuando llegó José. A través de José fue bendecido ese trabajo. A través de nosotros, nuestros hijos pueden tener bendición. Pero para que ellos tengan la salvación eterna, es necesario que también haya este proceso de salvación en su vida. ¿Se entiende, cierto? Amén. ¿Ya? Aunque nos pongamos tristes, pero a lo mejor nuestros hijos también son escogidos. Oremos a Dios para que lleguen pronto. A lo mejor nuestros hijos también están destinados a ser salvos. Oremos al Señor para que nuestros hijos lleguen, para que mi esposo, mi esposa llegue, ¿me entienden? Tienen que vivir este proceso que nosotros estamos aprendiendo ahora. Bien, cuando Dios llama a las personas, los llama a su reino y a su gloria. Primera de Tesalonicenses 2:12. ¿A quién le tocó Primera de Tesalonicenses 2:12? Amén. Amén, en el nombre del Señor. Y dice así: y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios,
y os llamó a su reino y gloria. Amén. Dice que Él nos llama a su reino y gloria. O sea, cuando Dios nos escoge, nos llama para llevarnos a su reino y gloria. Primera de Pedro 5:10. Amén. A mí, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. 5:10. Parece que se equivocó, ¿o no? Primera de Pedro. Parece que le había escuchado Primera de Pedro 3, parece que me había dicho. No, Primera de Pedro 5:10. 5. No, al pastor 10. le tocaba segunda de Pedro 1:3. Ah, ya. ¿Y a quién le tocaba Primera de Pedro 5:10? A mí Ya, hermano Víctor. dice, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque dice que Él nos llamó a la gloria eterna en Jesucristo Jesús. Antes nos decía que teníamos que tener comunión. Ahora, en Jesucristo, Él nos llamó a su gloria eterna. Segunda de Pedro, pastor, ahora sí, segunda de Pedro 1:3. Amén. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia. Por su gloria y excelencia. Bien, Amén. o sea, Dios nos llama primero para sacarnos de las tinieblas a su luz admirable. Nos llama para que tengamos comunión con su Hijo Jesús. Nos llama para que vayamos a su reino y a su gloria, hermano. O sea, nos saca de las tinieblas, nos lleva a la luz, quiere que tengamos comunión con su Hijo y nos llama para llevarnos a su reino y a su gloria. ¿Ya? Los que han sido llamados por Dios. Sigamos avanzando, hermano Víctor. Los que han sido llamados por Dios le pertenecen a Dios. Hermana Jimenita, Romanos 1:6. Hermana Nanita, Romanos 1:7. Hermana Karen, 1 de Corintios 1:2. Hermana Miriam, 1 de Corintios 7:15. La hermana Marta Colosenses 3:15. La hermana, no sé si el hermano Elías estará, Gálatas 5:3. Y la hermana Norita estará en su casa o estará... ¿Tiene Biblia, hermana Norita? Estoy en casa, misita. Ya, Efesios 1:8. 18. Yo sigo con los tesalonicenses. Ya, el hermano Víctor, que lo veo ahí, 1 Tesalonicenses 4:7. El pastor, 1 de Pedro 2:20. Y el hermano Manuel, 1 Timoteo 6:12. Ahí terminamos. Los que han sido llamados por Dios le pertenecen a Jesucristo. Hermana Nanita, ¿qué dice Romanos 1:6? Pues yo, hermana. Ah, perdón, hermana Jimena. Ya lo voy a nombrar mejor. ¿A quién le toca? Romanos 1:6. En el nombre del Señor, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Amén. En los cuales también estamos nosotros, llamados a ser de Jesucristo. En delante nos dijo que los que éramos llamados teníamos que tener comunión con su Hijo. Ahora nos dice que somos propiedad de su Hijo. Acuérdense que el Hijo pagó el precio de nosotros. Él murió y con muerte en la cruz pagó el precio por nosotros. Por lo tanto, nosotros le pertenecemos. Es como que Él es nuestro dueño ahora.
Entonces nosotros le pertenecemos. Romanos 1:6 decía entonces que los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Somos de Jesucristo, ¿ya? Somos llamados para ser de Jesucristo. Somos llamados para ser santos. Romanos 1:7. Amén. Dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracias y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Amén. Mire, hermano, aquí hay algo que vamos a detenernos solo un minutito, cuando dice en Romanos 8:9, cuando dice que para que fuéramos hechos conforme a la imagen del Hijo. ¿Cómo el Hijo es santo? Una de las características que nosotros vimos es santo. Y aquí en Romanos 1:7 nos está diciendo a todos los que están en Roma, a todos los que están en Vivanco, en Trapi, en Río Bueno, amados de Dios, llamados a ser santos. O sea, nosotros somos hijos de Dios, tenemos que tener comunión con Jesucristo, le pertenecemos a Jesucristo, tenemos que ser a la imagen de Él. ¿Y cómo es Jesús? Jesús es santo. Por lo tanto, nosotros también tenemos que ser santos. No sé si nos está pidiendo mucho el Señor, no nos está pidiendo mucho, pero ese es el llamado de Dios, ¿ya? A los que son llamados, pertenecen a Jesús, a los que están llamados, debieran ser santos. Primera de Corintios 1:2, ¿qué dice? A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. Mire qué hermoso lo que dice aquí el Señor. Dice a la iglesia en Corinto y a todos los que están, dice a todos los que están en cualquier lugar que invocaren el nombre del Señor, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Si Jesús murió por nosotros, si se llevó a la cruz nuestros pecados, nosotros de ahora en adelante debiéramos estar santificados, porque dice a los santificados en Cristo Jesús. Pablo le está hablando a los corintios, a los santificados en Cristo Jesús. O sea, nosotros debiéramos de ser santificados por la obra de Jesucristo. Pertenecemos a Él, somos santos, y según Corintios dice que somos santificados, que estamos llamados a ser santos. Y a todos los que estén en cualquier lugar, dice el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Hemos sido llamados para que nosotros entráramos a su reino de paz. Primera de Corintios 7:15. Primera de Corintios 7:15. ¿A quién le tocaba? Voy a leer yo. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. A paz nos llamó Dios. Aquí está hablando de el hermano Benito, que apague su micrófono. Aquí Dios nos está le está hablando a los matrimonios, pero Dios nos llama a paz, hermano, a tener la paz con todo, amarnos los unos a los otros, querernos los unos a los otros. Colosenses 3:15. ¿Quién tiene Colosenses 3:15? Amén. Amén. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Amén. Dios nos llama, ya vamos a repetir, nos llama para que pertenezcamos a Jesús, para que seamos santos y para que tengamos paz. Hermano, la paz la perdemos súper rápido, súper rápido, pero el Señor aquí nos está diciendo que nosotros debemos ser pacificadores, que nosotros estamos entrando a un reino de paz, por lo tanto no debemos ser tan peleadores, deberemos ser más tranquilos. Es súper clara la palabra del Señor ahí en Colosenses 3:15, dice, y la paz de Dios gobierne nuestros corazones. La paz de Dios gobierne el corazón de cada uno de ustedes.
a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo y ser agradecido. La paz de Dios debe de gobernar en su vida. Ante todas las situaciones, hermanos, ante todas las circunstancias, ante todo lo que nosotros vivamos, debemos estar y debemos de vivirlo en paz. Dice que Dios, que el llamado de Dios nos hace, a través de su Hijo Jesucristo, nos da libertad. Gálatas 5:13. ¿Qué dice Gálatas 5:13? Amén. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Gálatas 5:13, me parece que nos dice eso. Sí. Oh, perdón. Tienen toda la razón. Se me movió la hoja. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. A libertad fuiste llamado. Hermano, cuando Jesús murió en la cruz por nosotros, cuando Él derramó su cruz, nosotros antes de Jesús estábamos, ¿se acuerda que dijimos Romanos 3:23? Estábamos todos muertos en delitos y pecados. Éramos esclavos del pecado, ¿ya? La muerte de Jesús y nosotros al creer en Él y aceptar eso para nuestra vida, hemos quedado libre de esa condenación del pecado. ¿Se acuerda que el pecado, el castigo del pecado era la muerte? Hemos sido libres de esa condenación de muerte. Hemos sido libertados. Sin embargo, ahí Pablo coloca una coma. Dice, la libertad no la uséis. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. ¿Por qué dice eso? Porque algunos toman esto. Ahora soy libre, yo puedo hacer lo que quiera. Ahora soy un escogido, yo puedo hacer lo que quiera porque como Dios me escogió, siempre me va a perdonar. Como Dios me llamó, siempre voy a estar perdonado. No. Pablo dice, no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino que la libertad a la que Dios nos llama es que somos libres de la condenación de la muerte, somos libres de la esclavitud del pecado. Amén. El llamado de Dios nos da esperanza. Efesios 1:8. A mí me tocó. Efesios 1:8 dice así: que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Amén. Amén. Efesios 1:18 era, hermana, yo me equivoqué. 1:18. Ya lo leo, hermana Unicita, 18, lo había entendido 8. A ver, dice así. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Mire, este texto es tremendo, hermano. Dice, nos habla de la esperanza. Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él, o sea, que a la que Jesús os ha llamado, para que nosotros tuviéramos nuestro entendimiento. Él nos llama para abrir nuestra mente, para que nosotros entendamos cuál es la esperanza. ¿Cuál es la esperanza que nosotros tenemos en Él? ¿Cuál es la esperanza nuestra, hermano? Que vamos a ser salvos. ¿No con Él? Muy bien, vamos a ser salvos y un día nos vamos a encontrar con Jesús. ¿Gracias a quién dice? Gracias a Él. Dice, nuestro entendimiento debiera ser abierto para que nosotros tengamos claro cuál es la esperanza, dice, a la cual nos ha llamado y las cuales las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, todas las riquezas que nos esperan, nosotros tenemos la esperanza de algún día tenerla. También nos llama, ya habíamos visto el santidad, 1 Tesalonicenses 4:7. Si alguien la tiene, la lee rápidamente, pero ya habíamos leído que Dios también nos llama para ser santo. Pero Amén. si alguien la tenía ahí. Amén. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Más claro imposible.
No nos ha llamado Dios para inmundicia, hermano. Dios tenga misericordia de nosotros. Dios te ha llamado para santificación. Cada vez que quieras o quieras cometer algún pecado, piensa en estas cosas. Dios no te llamó para inmundicia. Dios te llamó para santificación. Dios te llamó para que entres en un reino de paz. Dios te llamó para que pertenezcas a su Hijo Jesús. Dios te llamó para que tengas libertad de la condenación del pecado, que era la muerte. Y Dios te llama para que tengas esperanza. Todas estas cosas, hermano, ténganla por favor en cuenta siempre en su vida. Dios nos llama con paciencia, soportando el sufrimiento. Primera de Pedro 2:20. Amén. Pues, qué gloria es si pecando soy objeteado y lo soportáis, más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues, para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermana Graciela, le dedico este texto. ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. No le estoy diciendo, hermana Graciela, que usted está en pecado, simplemente le estoy diciendo que lo medite y que le dé consolación a su vida. Y también nos llama para que tengamos vida eterna. Primera de Timoteo. Amén. Dice en el nombre del Señor, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Amén. Primera de Timoteo 6:12. Mira. Sí, 6:12. 6:12. Pelea la buena batalla de la fe. 6:1. 6:12. Yo estoy leyendo 6:12. No, estoy mal entonces. 6:12 era. Yo estaba leyendo 6:1. Pelea la buena batalla de la fe, hecha mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Amén. Amén. Dice que pelea la buena batalla de la fe, hecha mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. O sea, fuimos llamados para pertenecer a Jesús, fuimos llamados para ser santos, fuimos llamados para vivir en un reino de paz y no de pelea, fuimos llamados para ser libres, fuimos llamados para tener esperanza, fuimos llamados para ser santos, fuimos llamados para soportar con paciencia el sufrimiento. Ya, para soportar con paciencia el sufrimiento. Y también fuimos llamados para tener una vida eterna con Dios. ¿Cuántos creen y están contentos con todo esto? Dice, estos versículos indican que no se tiene una mente, no corresponde solamente un simple llamamiento humano. Mire, escuche bien, este llamamiento es algo así como una citación del Rey del Universo y tiene tal poder que obtiene la respuesta que pide del brote de los corazones de las personas. O sea, este llamamiento, hermano, dijimos que fue Dios quien nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿quién nos llama? El Señor. El Señor. El Rey del Universo, el que tiene todo el poder, el que tiene toda autoridad, el que es nuestro creador, es quien realiza ahora el llamado. ¿Ya? Mire, esto también dice, es un acto que garantiza una respuesta positiva, porque Pablo especifica en Romanos 8:30, todos los que fueron llamados
también van a ser todos justificados. Este llamamiento tiene la facultad de sacarnos del reino de las tinieblas y llevarnos al reino de Dios. Ya vimos los textos de eso. Unirnos en plena comunión con Él. 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, quien nos ha llamado para tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Escuche bien, me ha llamado. ¿Se ha dado cuenta que en todos los textos que he leído dice que Él nos ha llamado, que Él nos ha llamado, Él nos ha llamado para que tengamos esperanza, Él nos ha llamado para que tengamos paz, Él nos ha llamado para llevarnos a la vida eterna, Él nos ha llamado, ¿para qué más? Lo leímos en delante. Nos ha llamado para que seamos santos, Él nos ha llamado para que pertenezcamos a Jesús. ¿Se da cuenta? Todos los textos que nosotros leímos, todos dicen que nosotros hemos sido llamados. Ahora, este poderoso acto de Dios se le llama un llamamiento efectivo. Ojo acá, ojo, porque ya sé que pueden estar pensando algunos. Esto no quiere decir que la proclamación humana del Evangelio no intervenga. Esto no quiere decir que la proclamación humana del Evangelio no intervenga. Porque usted puede decir, y entonces, ¿por qué nos manda a predicar, hermana Eunice? ¿Por qué usted dice Mateo 28:16 dice ir por el mundo y predicar el Evangelio? Si estamos llamados, si ya somos escogidos, nosotros no tenemos que hacer nada porque el Señor ya lo hizo. Hay una intervención humana en todo este proceso, porque si usted se coloca a pensar y dice, ¿cómo yo escuché el Evangelio del Señor? En algún minuto nosotros dijimos que Satanás tenía gente, pero Satanás es un copión de Dios, porque Dios lo que tiene usa a los seres humanos para la proclamación de su evangelio. Y como Satanás es un copión, le copia y usa gente para tentar a sus hijos. Pero el evangelio del Señor va a ser predicado ¿por quién? ¿Por los ángeles? ¿Por Dios mismo? ¿Por quién va a ser proclamado el evangelio? Por nosotros. Por nosotros. Supongamos que el hermano Víctor en una campaña evangelista que predica y se convierte en 20 hermanos a los pies del Señor. ¿Es obra de la predicación del hermano Víctor o es obra del Espíritu Santo a través del hermano Víctor? Obra del Espíritu Santo. Es obra del Espíritu Santo. O sea, nosotros tenemos que hacer igual la pega. Nosotros igual tenemos que predicar el Evangelio, nosotros igual tenemos que seguir trabajando en la obra del Señor. El hecho de que seamos escogidos, que seamos llamados, no necesariamente se refiere a que va a ser Dios mismo o van a ser sus ángeles los que van a hacer la pega por nosotros. Esa pega es de nosotros. Lo que tienen que tener en consideración que siempre es Dios. Es siempre Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Que Él tiene a quien usa para realizar su obra. Él usa a las personas, usa a sus hijos, pero siempre es Dios el que hace toda la pega. ¿Ya? De hecho, dice, el llamamiento efectivo de Dios llega mediante la predicación humana del Evangelio. O sea, el Evangelio o el llamamiento va a llegar a través de la prédica de un ser humano que va a ser usado por Dios. ¿Qué dice 2 Tesalonicenses 2:14? Dice, para esto Dios los llamó, por nuestro evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me entiende? Nos llamó para que tengamos parte en su obra, pero tenemos que nosotros hacer la pega. Por supuesto que hay muchos que oyen y rechazan el evangelio, ¿cierto? Pero eso no nos tiene que desanimar para nosotros poder predicar el evangelio del Señor. Ahora, si nosotros pudiéramos definir el llamamiento efectivo, acuérdense que siempre nos la jugamos por una definición, el llamamiento efectivo es un acto de Dios, ¿cierto? Hablando mediante la proclamación humana del Evangelio, que nos llama para que seamos sus hijos mediante la fe. Nosotros mediante la fe creemos, ¿cierto? En este Evangelio, creemos en este llamado, creemos que es Él el que nos llama y nosotros la hemos aceptado. ¿De acuerdo? Es muy importante porque podemos decir, como Dios nos escogió, como es Dios el que nos está llamando, entonces nosotros tenemos que puro predicar. La oración es algo muy importante en este proceso de la evangelización, ¿ya? A menos de que Dios obre en el corazón de las personas para hacer efectiva la proclamación del Evangelio, no habrá respuesta genuina. Jesús dijo,
en Juan 6:44, lo dijo Jesús. Ninguno puede venir a mí, o sea, ninguno puede ir a Jesús si el Padre no lo trajere. Y yo, si el Padre lo trae, ahí, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, ninguno puede creer en Jesús si el Padre no lo trajere. Lo dijo Jesús en Juan 6:44. ¿Cuál es la pega de Jesús? Dice que lo va a resucitar en el tiempo postrero. ¿Se da cuenta? O sea, es Dios precisamente el que nos trae, es Dios el que hace todo, es su Espíritu Santo, es la que obra en el corazón, pero somos los seres humanos los portadores de este evangelio. Hay un ejemplo en la Biblia, en Hechos 16:14, en donde dice que el evangelio fue eficaz por la predicación de Pablo. ¿Se acuerda que cuando estudiamos el llamado dijimos que era un aliciente para nosotros el hecho de estar llamados, porque nosotros vamos a predicar y los que están llamados van a escuchar lo que nosotros prediquemos y van a aceptar el evangelio del Señor? En la Biblia hay un ejemplo de eso, hay un ejemplo de Lidia. Dice, cuando Lidia oyó el mensaje, Dios abrió su corazón para que respondiera al mensaje que Pablo le había predicado. Eso está en Hechos 16:14. Dice, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. ¿Me entiende? Y Jesús dijo, nadie puede venir a mí si es que el Padre no lo trajere. O sea, nosotros vamos a predicar, los que están llamados, los que están predestinados, van a escuchar y van a aceptar este evangelio. ¿Ya? Vamos a ver 3 elementos que tiene el llamado al evangelio. El número 1, hermano, el primero de todo, es que para que exista un llamamiento, para que exista una aceptación, tienen que suceder 3 cosas que nosotros ya estudiamos. La primera es que nosotros debemos reconocer que somos pecadores. ¿Se acuerda que dijimos en Romanos 3:23 que todos pecaron? Entonces, para que suceda este proceso de llamado y de aceptación, el que no conoce a Dios primero tiene que reconocer que cometió una falta, que hay un ser superior que se llama Dios. A este ser superior nosotros le debemos obediencia, le debemos sumisión. Nosotros le hemos fallado y debemos reconocer que somos pecadores, por lo tanto necesitamos de su perdón y de su salvación. Como pecadores nosotros ya teníamos la pena de muerte, según Romanos 6:23. Todas estas cosas las estudiamos en la clase pasada. Y además debemos entender, o el que va a recibir a Dios debe comprender que Jesús murió para pagar ese precio de muerte. ¿Me entiende? Sin esos 3 pasos, el llamado del evangelio no va a funcionar en la persona. Piense usted mismo, cuando usted recibió al Señor, reconoció que era un pecador, pidió perdón, usted entendió que había una pena de muerte para usted, pero también entendió que Jesús hizo la paga de ese pecado y ahí usted, ¿cierto?, comprendió el llamado del evangelio. Si estoy yendo muy rápido, tienen que avisarme. Para entender estos hechos, incluso convenir, ¿verdad?, que no es suficiente para que la persona se salve. Tiene que haber una invitación, una respuesta personal, tiene que haber... cuando usted escuchó el llamado del evangelio, usted reconoció y usted aceptó y dijo, sí, yo he fallado, sí, yo acepto esta salvación, yo acepto que Jesús haya muerto y me arrepiento de mis pecados. ¿Me entiende? Pese a que somos llamados, pese a que somos elegidos, hubo también algo que nosotros tuvimos que hacer, que fue creer. ¿Ya? Creer en lo que Dios hizo por nosotros, creer que somos escogidos de antes de la fundación del mundo, creer que Dios nos ha llamado. Hay una parte que nosotros también nos corresponde hacer. A pesar de que Dios sabía, ¿me entiende? O que Dios nos había elegido desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que su infinito pensamiento del Señor, yo no me atrevo a decir, cuando dice que Él nos predestinó y que nos eligió desde antes de la fundación del mundo, Dios desde antes de la fundación del mundo sabía que nosotros íbamos a aceptar. Sabía que, no sé, que el Juan Pérez iba a decir que no. ¿Me entiende? Entonces probablemente por eso el Apocalipsis es tan duro y dice los que se fueron de perdición desde antes, designados desde antes de la fundación del mundo. Hay ahí como una cosa media compleja de entender. Dios nos llama, Dios nos escoge,
pero somos nosotros los que tenemos que creer. Hay una responsabilidad, y es el Espíritu Santo quien nos convence de esa necesidad. ¿Ya? El segundo punto o el segundo elemento que tiene el llamado del Evangelio es la invitación a responder. Me anticipé yo un poco, es a responder a este llamamiento que Dios nos hace, ¿cierto? ¿Cómo nosotros respondemos? Arrepintiéndonos. Primero nos arrepentimos, y segundo, por fe, creemos en su obra salvadora. Por fe, nosotros creemos que tenemos una vida más allá de esta vida. Por fe, nosotros creemos que Dios nos hizo a la imagen y semejanza. Por fe, nosotros creemos que el mundo fue creado, o que el planeta, o que el universo fue creado por un creador que se llama Dios, al cual nosotros servimos. Por fe creemos lo que dice su palabra. Por fe creemos en todas las características que hemos estudiado en la Biblia. Por fe creemos que la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Solamente la fe nos hace a nosotros creer en todo esto. Y solamente la fe nos hace responder a este llamado que Dios hace a través del arrepentimiento. ¿Ya? La palabra del Señor ahí en Mateo 11 dice: vengan a mí, ustedes los cansados, los agobiados, y yo les daré descanso. Si uno le dice eso a un inconverso, ¿lo va a entender? No lo va a entender nunca, si no es por el Espíritu Santo. ¿Me entiende? Solamente a través de su Espíritu Santo. Dice: carguen mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Mateo 11. ¿Me entiende? Nosotros por fe creemos eso. Por fe creemos que Dios se lleva nuestro cansancio, se lleva nuestros problemas, todo lo que nos agobia, nos da un descanso. Él lleva nuestra carga, lo creemos por fe. ¿Me entiende? Pese a estar elegido de antes de la fundación del mundo, y pese a de que somos llamados. ¿Ya? Es importante también nosotros, fe, hermano, hemos creído que estas palabras que dice: vengan a mí todos los que están cansados, no las dijo cualquier persona, las dijo el mismo Jesús. Entonces, por fe nosotros creemos en este Hijo Jesús, que dio su vida en la cruz para poder salvarnos. Y por fe nosotros creemos lo que Él dice. ¿Me entienden? Vengan a mí los que están cansados. Juan 1, 11 al 12 dice: vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijo de Dios. Todos, acuérdense de esto, que todos somos creación de Dios, los buenos, los malos, los que no han decidido seguir al Señor, también fueron hombres que fueron creados a la imagen de Dios. Pero sin embargo, cuando Jesús vino a ellos, dice: cuando Jesús vino a los suyos, no le recibieron. Juan 1:11, no le recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Nosotros hemos creído, pero afuera de la iglesia hay un montón que no ha creído. Probablemente afuera de la iglesia hay un montón que son escogidos de Dios. A lo mejor afuera de la iglesia hay un montón que están esperando escuchar este llamado. Están esperando que la hermana Nana hable, que el hermano Víctor predique, que el hermano Ardi hable y que haga una invitación. Hay muchos que están afuera, pero hay otros muchos que dicen que no, simplemente no lo van a recibir. ¿Ya? Y aquellos que le reciban van a tener el derecho de ser sus hijos. ¿Ya? En Apocalipsis, cuando habla a la iglesia que estaba ahí entre media tibia, le dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. ¿Me entiende? Es lamentable, a pesar de que Dios quiere que todos nos salvemos, pero es lamentable que no todos lo van a escuchar. En otra parte la Biblia dice que los espirituales entienden las cosas espirituales y los de la carne no la van a entender nomás. O no la quisieron entender. Pero igualmente es un trabajo que nosotros debemos de realizar. ¿De acuerdo? Amén. Y el otro elemento y último, hermano,
Y último elemento, la promesa del perdón y de la vida eterna. Dios, si nosotros hemos creído, nos hemos arrepentido, hemos vivido todo ese proceso, Dios nos perdona y Dios nos da la vida eterna. El más conocido texto de Juan 3:16, que por tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le crea no se pierda más, tenga vida eterna. ¿Me entiende? Dios nos perdona. De repente nosotros nos quedamos pegados y decimos, no, es que este pecado es tan malo, el Señor no me va a perdonar. Si hemos pasado por el arrepentimiento, si hemos producido una vida nueva, Dios es grande y misericordioso para poder perdonarnos. ¿De acuerdo? Amén. Pedro en su predicación del Evangelio dice, por tanto, para que sean el llamamiento del Evangelio borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuelvan a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Es como Pedro es un poquito más duro, dice arrepiéntanse y vuélvanse al Señor. Esa es la solución para que vengan tiempos de descanso. Y hay otra cosa más que usted me va a decir, pero hermana, esto es una contradicción. Juan 6:37 dice, el que a mí viene, no le rechazo. O sea, ¿qué pasaría si viene un gay o viene una prostituta, por ejemplo, entrando así a la iglesia de Trapi, por ejemplo? ¿Qué va a hacer el pastor? ¿Va a decir, sáquenla de aquí, llévensela? ¿La va a rechazar? El Señor dice, el que a mí viene, no lo rechazo. A lo mejor es una hija de Dios que ya estaba elegida, probablemente, que encaminó mal su vida, pero cuando oyó la palabra del Señor, recibió el Evangelio. Y tenemos que recibirla. A lo mejor tiene que cambiar su vida, va a ser un proceso más grande, su conversión, o puede que el Señor la convierta de una, pero hay que recibirla. No podemos rechazarlo. Así es. ¿Me entiende? Aunque nos escandalicemos y probablemente la prostituta va a llegar vestida como prostituta, pero dice el Señor que no le podemos rechazar, porque probablemente en los designios del Señor nosotros no sabemos. Es una elegida de Dios que desvió el camino nomás. Entonces no podemos rechazar. Tendremos que enseñarle la palabra, tenemos que decirle que se arrepienta, que tiene que cambiar su vida. Ahora, ¿cuándo se produce este verdadero llamado? Yo quiero contarles rápidamente, antes de que sean las 8:30, cómo me ocurrió a mí, para que usted piense si ya le ocurrió su llamado, o está en proceso, o no le ocurrió nunca, porque si no le ocurrió nunca, el llamado tiene que preocuparse. Mis papás eran cristianos, eran hijos de Dios, por lo tanto yo puedo decir que nací en una cuna de padres cristianos toda mi vida, ¿ya? Fui a la iglesia yo creo que hasta los 13, 14 años, cuando estaba bajo la tutela de mis papás que me llevaban, pero a los 13 años yo me fui a estudiar a Valdivia, y piense usted que de Vivanco a Valdivia se abría un mundo para mí, un mundo donde yo estaba sola, sin los papás que me controlaran, y en donde yo no sabía que el ojo de Dios me estaba mirando, pero yo estaba libre. Y adivinen, llegué a la iglesia del pastor Fuentealba, Valdivia, y adivinen por qué llegué. Ni se lo imaginan. 13, 14, 15, 16, 17, hasta los 18 años. 6 años de mi vida que estuve yendo a la iglesia de Valdivia, así como más o menos nomás. Pero mi principal deseo de ir a la iglesia de Valdivia no era servir a Dios, no era conocer el Evangelio, era lo que menos me interesaba. Lo que me gustaba era un corista que tocaba el acordeón en la iglesia de Valdivia. Y yo iba a ver al hermano que tocaba el acordeón. Y yo que hacía, que toca lindo. A lo mejor la prédica de repente me bendecía, no tengo ni idea, pero no era mi objetivo. Y estando en clase, en mis clases donde yo estudio, dijeron, el profesor dijo, la gracia de Dios hace que la gente se enamore del que tiene la gracia de Dios. Y probablemente este hermano tenía gracia de Dios porque yo estaba enamorada de él. Imagínense, 6 años de mi vida yendo a la iglesia de vez en cuando, sin ningún compromiso, y cuando iba era porque me gustaba ver ya tenía 16 años. Y dígame usted, ¿había un llamado de Dios en ese tiempo? ¿Sí o no? No. No, pues, no había un llamado de Dios. Después me vine a Santiago, y aquí en Santiago hacían conferencias para ir al sur, y yo partía para el sur porque quería ver al hermano de Valdivia.
Ese era mi objetivo. Llegué a vivir a la casa de la tía Ada con el hermano Gaspar, que eran canutos hasta los pies, de la punta del pelo hasta la punta del pie. Me llevaron a la iglesia el pastor Luna. Y yo iba allá, dije, una iglesia nueva, una manera diferente, música distinta, como que me empezó a gustar. ¿Había un verdadero llamado en ese tiempo? No aún. No, no había un llamado. Imagínense, cuando mi verdadero llamado, cuando yo escuché la voz de Dios realmente, yo sé exactamente cuándo sucedió, fue a los 25 años, porque la vida que yo llevaba caminando para allá, cuando yo escuché el llamado de Dios, realmente mi vida fue para el otro lado. Ya no hice nunca más lo que hacía antes. Y eso que nací con padres cristianos, estuve yendo a la iglesia como 6 años a mirar al hermano, estuve asistiendo a la iglesia del pastor Luna, fui jefe de coro, sin haber tenido el verdadero convertimiento de Dios, en donde yo tengo realmente mi razón y mi entendimiento del llamado del evangelio. Hasta jefe de coro de la iglesia del pastor Luna fui. Y fue una excelente jefatura. Pero más que liderazgo, era de jefatura, ¿me entiendes? Hice bien el trabajo de jefatura, no de una verdadera hija de Dios. Cuando uno entiende el verdadero llamado del evangelio de Dios, la persona cambia, la vida cambia, ¿me entiendes? Si yo estaba haciendo esto, ahora ya no lo hice más y empiezo a hacer esto otro. ¿Cuál fue mi arrepentimiento? Que a los 25 años yo realmente tuve mi encuentro con el Señor, yo me arrepentí de todos los años que perdí para atrás, por eso siempre aconsejo a los jóvenes. Y les digo, jóvenes, si a los 15, a los 16 años tú entregas tu vida al Señor, va a ser maravilloso, porque yo me arrepiento de esos 25 años para atrás, de haber ido a la iglesia a mirar a un hermano, imagínense, de haber ido a la iglesia porque mis papás me llevaban, de no tener ese encuentro con el Señor. Entonces el verdadero llamado hace que nuestra vida cambie, hermano. Mi pregunta es que tú pienses, no quiero que me lo cuentes, ¿en qué etapa estás? ¿Como yo mirando al líder o al que tocaba el acordeón? ¿O solamente yendo porque predica bien, porque el pastor me gusta? ¿En qué etapa estás? Cuando yo entendí y escuché el llamado de Dios, mi vida cambió. Me puse a estudiar en el Instituto Bíblico. Hubo una necesidad de mí de saber más del Señor. ¿Me entiende? Entonces tengamos ojo. Lo he dicho otras veces. Podemos estar 40 años en la iglesia, pero si no hemos tenido este verdadero llamado, si no hemos escuchado verdaderamente este evangelio, en donde Dios nos constituye y nos hace sus hijos, nos hace santos, nos llama de la luz a las tinieblas, nos llama a tener comunión con su hijo, nos llama a hacer la imagen de su hijo, nos llama a qué más que fue que aprendimos, nos llama a que tengamos un reinado de paz. ¿Cuántos enfrentan con paz las injusticias que tocan vivir en su vida? Un hijo verdadero de Dios. El que no es hijo verdadero de Dios se va a enojar y lo va. ¿Me entiende? Uno tiene que enfrentar con paz. Estas son cualidades que los hijos de Dios tienen que tener. Sentirse libres de su pecado, ser santos, con paciencia, soportar el sufrimiento. ¿Me entiende? Eso ocurre cuando realmente somos llamados. Piense, ¿en qué etapa estoy? Yo ya sé que soy una escogida del Señor. Yo ya sé que fui una llamada, pero ese verdadero llamado, ¿lo habré escuchado bien? ¿O todavía sigo siendo y teniendo estas pocas, no teniendo estas cualidades que el Señor nos dice? Imagínense que somos llamados a ser santos. Somos llamados a tener la imagen de Dios. Somos llamados a tener paciencia para soportar el sufrimiento. Somos llamados a tener a creer en la vida eterna. Les vuelvo a reiterar, 25 años de mi vida iba para allá. Cuando comprendí el llamado del Señor, cuando Dios realmente se reveló a mi vida cambió en 180 grados. Y fue otra. Y fui otra. Y soy otra. ¿Me entiende? ¿Me entiende, hermano?
Los que verdaderamente escuchan el llamado del Señor son otros. Van a estudiar la palabra, van a buscar al Señor, van a querer prepararse mejor, van a querer cumplir el mandato del Señor de predicar su palabra, van a querer anhelar estar en la iglesia, van a obedecer todas las cosas que le digan, donde lo mande el pastor, vaya a predicarle el evangelio allá a la punta del cerro porque hay un hermano enfermo, vaya a ungirlo, allá va a ir con gozo, con alegría, porque va a entender que somos el escogidos del Señor, que Dios nos apartó para poder ser sus hijos, que el Señor nos está llamando para que podamos cumplir un propósito. ¿Se entiende? Entonces piensa, ¿en cuál etapa está? ¿Todavía feliz porque eres llamado? ¿O ya con una vida completamente cambiada porque has sido transformado? ¿Me entiendes? Ese llamamiento, ese encuentro, ¿cómo fue? ¿Ya? Esa es la diferencia. Ojalá que con el ejemplo que puse, más que contarle mi vida personal, tratar de explicarle la importancia de la llamada de este evangelio. Cómo nosotros la podemos recibir, cómo lo hacemos, cómo la estamos viviendo, ¿ya? Si no hubiera un llamado, nosotros no podríamos haber sido salvos. Si yo no hubiese escuchado ese llamado, podría haber sido siguiendo la misma evangélica de siempre, sin ningún cambio, y no hubiese sido salva nunca. Yo hoy día me considero una hija de Dios que soy salva, porque entendí el llamado, ¿ya? Y es importante que cuando nosotros comprendamos el llamado, nosotros invitemos, prediquemos y enseñemos y hagamos el llamado a otro. Acuérdense lo que dice Romano, que incluso hay una canción de Marco Witt, dice, ¿y cómo creerán si nadie les predica? ¿Y cómo oirán si nadie les habla? Romanos 10, ahí lo pillé, Romanos 10. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo los que han sido elegidos, los que están afuera, van a saber de Dios si nunca han escuchado del Señor? ¿Por qué? Porque resulta que la hermana Graciela se quedó en silencio, la hermana Jenny se quedó en silencio y no habló. Entonces es necesario que cuando escuchemos el llamado nuestra vida cambie y nosotros también hagamos eso mismo con otros. ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Benditos son los pies de los que anuncian la paz. No me sé el texto, pero me acuerdo de la alabanza, que dice lo mismo que dice el texto, Romanos 10. ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído nunca? Esa es pega de nosotros. ¿Bien? Amén. ¿Amén? Amén. Bien, hermano. Estamos llegando al final de la clase. No sé si hay alguien que quiera preguntar alguna cosa. Yo. Creo que esta ha sido una clase que la considero una bendición muy especial. Muy especial porque aparte de estar aprendiendo, estamos siendo exhortados en esta hora. Y creo que Dios la ha usado, hermana Eunice, para entregar este consejo, esta enseñanza, llevarnos, ¿cierto?, a los estudiantes a meditar en este punto tan importante que es el momento en que Dios a uno lo llama. Tener el llamado de Dios, tener el encuentro con Dios. Porque usted lo dijo tomando su propia vida, su propia experiencia. De los 16 a los 25, yo no era salva. Mire qué importante eso. Uno puede caminar, puede ser cristiano, evangélico, puede cantar, puede ser participante de, digamos, de una institución interna de la iglesia, como lo fue usted como jefa de coro. Pero no había
no había un real arrepentimiento, un encuentro con Dios que le permitiera, ¿no es cierto?, entender a Dios, conocer a Dios y llamarse a sí misma para ser salva. Eso yo creo que ha sido una tremenda bendición. Lo sentía muy dentro de mi corazón eso, porque ese es un trabajo que debemos de llevarlo a la práctica, digamos, una vida que debemos llevar a la práctica. Vivir para Dios, como dijo Pablo: si muero, muero para Dios; si vivo, vivo para Dios. Vivir con Él. Nuestra vida se debe relacionar 100% con Dios. Gracias, hermana. Me siento muy bendecido en esta hora por lo que usted ha entregado en la clase. Amén. Amén. ¿Algún otro comentario, hermanos? ¿Alguna otra pregunta, tal vez? Es importante el tema del llamado, hermano. Tiene que cada uno hacerse un pensamiento a sí mismo, como decía el pastor Luna, una autoevaluación, ¿cierto? Evaluarse. ¿En qué nivel estamos? ¿Estamos siendo realmente hijos que hemos aceptado el llamado del Señor? ¿O estamos siendo creyéndonos hijos de Dios y teniendo la misma vida de siempre? ¿Me entiende? Teniendo la misma vida de siempre. Eso, hermano. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Yo tengo una hermana, pero no de esta clase, sino más bien del tema en general. No es para que me la conteste ahora, sino más bien, no sé si veremos, porque hay un tema en cuanto a la salvación que yo he escuchado por mucho tiempo, años, predicadores, pastores, etcétera, de que si la salvación se pierde o no se pierde, porque hay un tema ahí contradictorio. Sí. Entonces quería ver si lo veremos a futuro. Sí, lo vamos a ver. Ya, lo vamos a gracias. ver. Lo vamos a ver si es que la salvación se pierde o no se pierde. Ahora, la misión Iglesia del Señor sí dice que se pierde. Vamos a ver si eso es efectivo o no es efectivo. ¿Ya? Pero lo vamos a ver. Está dentro de los temas que los vamos a ver más adelante. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Hermanas? Ya. Bien. Como yo sé que nos pasé unos minutitos, me van a perdonar los hermanos. El próximo devocional está a cargo de la hermana Jimena Tapia. Amén. Le tocaría el próximo devocional. Amén. Y había puesto en la oración final al hermano Manuel, pero partió él orando, así que no sé si se quiere ganar la doble bendición o habrá algún hermano que quiera orar para que ya estemos terminando, hermano, nuestra clase. Amén, Hermano hermana. Manuel. Amén. Doble bendición para hermano Manuel hoy día. Hizo la Amén. oración de inicio y la oración final. Que el Señor le bendiga, hermano Manuel, haga la oración para que Dios nos bendiga y tengamos ya cerrando nuestra clase. Amén. Inclinamos nuestros rostros, hermanas, y oramos al Señor. Padre Altísimo, Señor, te damos gracias, Señor, a esta hora de la noche, Señor, por esta nueva cita, Señor, que hemos tenido, Señor, para poder aprender, Señor, de lo que usted nos habla, Señor. Bendícenos, Señor. Guarda todas las cosas en nuestro corazón, Señor, lo que se ha hablado, Señor. Bendice a nuestra hermana Unice, Señor, quien nos ha bendecido, Señor, en esta noche, Señor, con este estudio, Señor amado, y también, Señor, con sus palabras, Señor, que han llegado a mi vida, Señor, también, porque sé que muchas veces fallamos, Señor, y queremos, Padre amado, aprender de lo bueno suyo, Señor, porque somos escogidos suyos, Señor, y también podemos llegar un día a estar contigo, Señor, si lo esforzamos, Señor, para hacerlo. Perdona nuestras faltas, nuestros errores, Señor, y ayúdanos, Señor, a entender tus promesas, Señor, porque son sabias, Señor. Ayúdanos, Señor, a aprender cada día más de lo que nos enseñan, Señor, para estar siempre con nuestros oídos prestos a escuchar, Señor, y a entender, Señor,
de lo que estamos haciendo mal, Señor. Bendice, Señor, a tu hija. Bendice a cada uno de los que estamos reunidos en esta noche, Señor. Y todo lo que hemos aprendido, Señor, lo podemos guardar, Señor, para poderlo practicar más adelante, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, para ser agradecidos tuyos, Señor, por esta inmensa bendición que tenemos, Señor, de poder ser, Señor, alumnos, Señor, y dignas de una profesora, Señor, que nos enseña cada día las cosas suyas, Señor. Gracias, Padre amado. Ahora te pedimos bendición para cada uno de nosotros, de todos los que están participando y los que no pudieron también, Señor. Todos se lo presentamos a usted, Señor, en el nombre de su Hijo Cristo Jesús, en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Damos Amén. glorias a Dios, hermanos, y estamos finalizando nuestra clase. Gloria a Dios, gloria al Gloria Hijo y al gloria al Espíritu Gloria al Santo. Amén. Amén. Nos veremos el próximo martes.